Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Etiopía. La gente de Tigray ha vivido un infierno, dice el obispo de Adigrat. El obispo Testafesali Medhin relata a la Fundación Pontificia Internacional ACN acerca de las terribles violaciones de derechos humanos ocurridas durante la devastadora guerra de 2020 a 2022 en la región septentrional de Tigray, en Etiopía, y en particular de la violencia sexual perpetrada contra mujeres y niñas. Partes de sus diócesis siguen ocupadas y muchas carreteras son inseguras. En las regiones accesibles, la diócesis está llevando a cabo proyectos de sanación de traumas para ayudar a las miles de personas cuyas vidas están rotas. Durante la guerra, estábamos completamente incomunicados, no teníamos acceso a internet, los teléfonos no funcionaban y apenas podíamos salir de casa debido a la presencia de grupos armados por todas partes. Así lo explica Monseñor Tesfaselassie Medhin, obispo de la Eparquía Católica de Adigrat, en Etiopía, durante su visita a la sede principal de ACN. Destaca, además, que fue una auténtica pesadilla no saber nada de los fieles de su diócesis durante esos 2 años. Esta ha sido la primera vez que Monseñor Medhin sale de su país desde el final de la guerra en el norte de Etiopía, guerra que estalló en agosto de 2020 y terminó oficialmente en noviembre de 2022 con un acuerdo de paz. El obispo, cuya diócesis abarca toda la región de Tigray, devastada por la guerra, ha calificado la guerra de genocidio contra su pueblo de la siguiente manera: la gente de Tigray ha vivido un infierno. Hubo violaciones en grupo y asesinatos delante de las familias, incluso con niños y ancianas entre las víctimas. Más de 1 millón de personas han sido asesinadas. Hubo torturas y masacres y se bloquearon los suministros de ayuda. Ya en septiembre de 2022, la Comisión de Expertos en Derechos Humanos sobre Etiopía de las Naciones Unidas hablaba de una situación humanitaria catastrófica en Tigray. En junio de 2022, la Organización Mundial de la Salud afirmaba que había más de 2.8 millones de desplazados. El obispo recalca lo siguiente: en las regiones actualmente accesibles de mi diócesis, la Iglesia ha sufrido daños materiales de unos 37 millones de euros, pero son inconmensurables los daños a la vida humana y los efectos psicológicos de las atrocidades cometidas. Todo el mundo está traumatizado. Según el obispo, algunas víctimas de violaciones se sienten avergonzadas y no se atreven a regresar a sus casas. Entre ellas, el riesgo de suicidio es muy alto. Estas mujeres han sido destruidas física y mentalmente. En diciembre de 2021, los expertos en derechos humanos de Naciones Unidas manifestaban su profunda preocupación por la extendida violencia sexual y violencia de género. Monseñor Medhin ha contado a ACN que durante el conflicto intentó crear una red de especialistas para ayudar a las personas traumatizadas y de paso proporcionarles asistencia médica. Nos reunimos y alquilamos un lugar en la ciudad al que la gente pudiera acudir discretamente para recibir atención de forma confidencial. En Tigray, los católicos solo representan el 1% de sus 7 millones de habitantes, pero según el obispo, estos tienen mucha importancia para el 25% de la población debido a las aportaciones de la Iglesia Católica a los ámbitos sanitario y educativo y a la sociedad en general. Estoy profundamente agradecido con mis compañeros en el ministerio pastoral, ha dicho. Debido al peligro reinante, las ONG abandonaron el país en medio del conflicto. En cambio, los religiosos, incluidos más de 30 misioneros extranjeros y los sacerdotes diocesanos, no huyeron. Se quedaron para servir a la población de Tigray. Ellos son un ejemplo perfecto del siervo sufriente del libro de Isaías, que dio su vida por la salvación de los demás. Desde el final de la guerra, la diócesis ha podido llevar a cabo proyectos oficialmente de curación de traumas para las innumerables personas que han quedado mutiladas y discapacitadas por las explosiones, y para todos aquellos incapaces de procesar las atrocidades que vivieron o presenciaron.
Según Monseñor Medhin, la superación de dichas experiencias resulta imposible si no se afronta lo ocurrido, y eso difícilmente puede hacerse sin tener en cuenta la dimensión espiritual. Nuestros programas de sanación de traumas se basan en la Biblia, porque en mi opinión la superación de una experiencia traumática no es completa sin la fe, sostiene el obispo. En nuestros cursos, por ejemplo, nos fijamos en el sufrimiento de Jesús el Viernes Santo o en el Hijo Pródigo, que, aunque su sufrimiento fuera culpa suya, quedó traumatizado al final de su viaje por el aislamiento, el rechazo y por sentirse despreciable. En el futuro, ACN quiere apoyar a la diócesis con proyectos de sanación de traumas, lo que no había sido posible hasta ahora debido al conflicto. ACN siempre ha estado a nuestro lado, pero durante la guerra nos vimos privados de la oportunidad de comunicarnos con ellos, cuenta el obispo. Por eso estoy aquí, dada la magnitud de la destrucción de las vidas humanas, pero también ante el hecho de que la paz aún no ha regresado por completo a Tigray. Todo apoyo es realmente valioso. Tigray es la región más septentrional de Etiopía y limita con Eritrea y Sudán. Alrededor del 95% de la población son cristianos de la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo, pertenecientes al grupo étnico de los Tigray. Aunque la guerra ha causado la muerte en muchos cristianos, la violencia en Tigray no tiene una motivación religiosa, sino política. Haití. Debemos vencer nuestro miedo para infundir esperanza. Castigado desde hace meses por bandas que saquean, secuestran y aterrorizan a la población, Haití lucha cada día por supervivencia. En medio de esta funesta situación, la Iglesia Católica en el país sigue transmitiendo esperanza, como atestigua el padre Bolder Martial, sacerdote haitiano de la Congregación de Santa Cruz, durante una visita a la sede internacional de ACN. El 80% de la capital y de las principales carreteras del país están controladas por bandas. ¿Cuál es la situación relativa a la seguridad en Puerto Príncipe? La situación actual en Puerto Príncipe es inaceptable, intolerable e inconcebible. Vivimos en condiciones muy precarias, la gente pasa hambre y carece de medicinas. Muchos médicos han sido secuestrados, algunas escuelas están cerradas, los profesores cobran una miseria, no hay turismo, sobre todo el complejo turístico de Labadí, en el norte del país, está cerrado. El sector agrícola afronta numerosas dificultades, así por ejemplo, los arrozales del departamento de Artibonito han sido tomados por bandas con armas de gran calibre. En general, la situación del país en materia de seguridad es muy complicada y además cada vez nos empobrecemos más. ¿Cree que la situación puede mejorar con la reciente llegada de policías kenianos respaldados por la ONU? Sí, esperamos remontar gracias a las fuerzas de seguridad kenianas. El miedo está comenzando a cambiar de bando y empezamos a ver que las bandas intentan negociar. Desde hace algunos días la situación parece estar más calmada. Sin embargo, nosotros pedimos algo más que una calma aparente. Exigimos la liberación de Puerto Príncipe de todos los rincones remotos de Haití para poder vivir como antes. El otro día, las autoridades del estado volvieron a hacerse cargo del gran hospital central de Puerto Príncipe, lo cual es un primer paso. Han pasado 3 años del asesinato del presidente Jovenel Moïse. ¿Cuál es la situación política? ¿Es posible organizar elecciones en los próximos meses? Por el momento, la prioridad para todos es la seguridad, más incluso que la necesidad de comer. Después vendrá el momento de la reforma constitucional, seguido de la puesta en marcha de un proceso electoral y, por último, de las elecciones libres, honestas y democráticas. Según el acuerdo rubricado al instituirse el gobierno actual, el Consejo Presidencial de Transición dispone de 2 años para organizarlas, pero sin seguridad no se puede hacer nada. Varios religiosos han sido secuestrados en los últimos años. ¿Está la iglesia en el punto de mira de estas bandas? Sí. Tengo la impresión de que hay una campaña orquestada contra la iglesia, porque tantísimos sacerdotes y religiosas son víctimas de estas bandas. Solo en mi comunidad secuestraron a un sacerdote y tuvimos que pagar un rescate por su liberación.
Muchas diócesis y comunidades sufren robos y agresiones. Así presionan a la Iglesia para silenciarnos, pero nuestra misión profética es denunciar lo que está mal. Sabemos que por tener esta postura corremos riesgos, pero aceptamos nuestra cruz. Como Iglesia debemos tener la fe y el valor de acompañar a la población, a los que sufren, y seguiremos haciéndolo con riesgo de morir por ello. Como habitante de Puerto Príncipe, ¿usted alguna vez ha tenido miedo? Allí cuando uno sale de su casa no sabe si volverá. A veces he tenido que tirarme al suelo para evitar los proyectiles. Oímos el ruido de las armas automáticas durante todo el día. Así que sí, tenemos miedo, pero tenemos que estar presentes para apoyar a nuestra gente. Estamos sufriendo, pero estamos llamados a ir más allá de ese sufrimiento, hacia la esperanza. ¿Cuál es la situación de los jóvenes? Los jóvenes viven inmersos en el terror. En el foyer de la Esperanza, un centro social para jóvenes que dirijo, una niña de 12 años fue asesinada y otra fue agredida violentamente. Varias escuelas están cerradas. Afortunadamente, gracias a todo lo que se puso en marcha a raíz de la pandemia, algunas escuelas pueden dar clases en línea. Hemos tenido el curso lo mejor que hemos podido y esperamos que para el comienzo del nuevo año escolar todo haya mejorado. ¿Es seguro para los fieles acudir a misa en Puerto Príncipe? Muchas parroquias están cerradas, algunas se encuentran en zonas de combate como la de la catedral. Por ejemplo, este año la Santa Eucaristía se celebró en la iglesia de Nuestra Señora de la Altagracia en Delmas, un lugar en la catedral. Otras zonas sí son accesibles y allí se han reagrupado los fieles en las parroquias que permanecen abiertas. También hemos vuelto a ofrecer atención pastoral en línea. La fe de los fieles sigue viva. Así, por ejemplo, en la misa del Jueves Santo, una gran multitud acudió a participar a pesar del peligro. ¿De dónde saca esperanzas en el día a día? Frente a todas estas dificultades, como pastores de nuestro pueblo, intentamos mantener viva la esperanza a pesar de todo. Afortunadamente, la iglesia está ahí para apoyar a la gente. Algunas personas están traumatizadas y han sufrido heridas graves y abusos a medida que pasa el tiempo. El shock también disminuye. El miedo sigue ahí. Como iglesia, no tenemos derecho a rendirnos. Debemos seguir adelante e infundir esperanza. ¿Cuál es su papel como sacerdote? Como sacerdote, mi papel es dar testimonio. Esta crisis es también una oportunidad para amar y apoyar sobre todo a los que atraviesan dificultades, a los necesitados, porque es nuestra responsabilidad acompañarlos y ayudarlos a recuperar la esperanza. Soy director del CIFOR, Centro Interinstituto de Formación Religiosa, durante 15 años. Allí, con la ayuda de ACN, formamos a los seminaristas, no solo en su formación intelectual, sino también humana y espiritual. ¿Tiene algún mensaje especial para los benefactores de ACN que apoyan a Haití? Me gustaría dar las gracias a los benefactores de ACN porque gracias a su ayuda, la Iglesia haitiana puede desempeñar su papel profético. Gracias de todo corazón, porque sin ACN la desgracia de Haití sería aún peor y porque sin el apoyo de ACN la situación de los seminaristas sería aún más sombría. Gracias infinitas. En 2023, ACN apoyó a la Iglesia en Haití con 55 proyectos por valor de 828.000 euros. En este contexto de crisis generalizada, ACN ha financiado, entre otros, proyectos de formación de los futuros sacerdotes y ha ayudado a las religiosas con ayuda de subsistencia y a los sacerdotes con estipendios de misa. ACN apoya desde hace muchos años los programas de formación de CIFOR, que proporciona a los jóvenes religiosos una formación adaptada a las necesidades de la vida consagrada. Irak, 6 de agosto de 2014. Una misma historia, 100.000 rostros diferentes. Erbil deslumbra con su paraje semidesértico y sus 44 grados abrasadores en el verano de Irak. Se aprecia una tranquilidad engañosa en la capital kurdistana. Nada diría que en este lugar del mundo se decide en estos momentos el destino de miles y miles de personas. No se oye, no se escucha, no se ve, pero las fuerzas islámicas están a 40 kilómetros de aquí. Hace apenas una semana estaban a las puertas de la ciudad. Detrás de los muros de las iglesias, dentro de colegios y centros deportivos, en las sombras de edificios en construcción se esconde la realidad.
cientos y cientos de refugiados, hasta llegar a 70.000 distribuidos en 22 puntos de acogida. Uno de los principales es la Catedral Caldea Católica, más conocida como la Iglesia de San José, en el barrio cristiano de la ciudad Ancagua. Se calcula que unas 670 familias se han refugiado aquí y en los edificios de los alrededores. Un toldo improvisado o la sombra de los edificios es el escaso alivio que tienen para protegerse de un calor aterrador, implacable. La mayoría están sentados en el suelo en pequeños grupos, por familias, sobre colchonetas o esterillas, otros sentados en sillas de plástico. Ancagua es una gran sala de espera. Hay cientos de rostros, pero una historia, un testimonio, un destino que une a todos. Fugitivos condenados a muerte por ser cristianos. El 6 de agosto se retiró la milicia kurda, la Peshmerga, que defendía la zona cristiana al norte de Mosul. La primera bomba cayó en la casa de los Aliyas en Karakosh. Mató a 2 niños, primos entre ellos, que jugaban en el jardín e hirió a un tercero gravemente. Desde ahí se dio la alarma por toda la ciudad. El ISIS está a las puertas. La Peshmerga ya no nos defiende. Toma a tu familia y huye. 50.000 habitantes tenía Karakosh, ciudad cristiana desde hace siglos. Todos ellos salieron con lo que llevaban puesto. Solo quedaron aquellos que no podían moverse de sus casas, ancianos y enfermos. A Karakosh se unieron otras ciudades más pequeñas de los alrededores, como Bartella o Karemlesh. Se calcula un total de 100.000 cristianos que en esos días dejaron sus casas de la zona de Nínive en un éxodo apocalíptico hacia Duhok, Saco y Erbil. Cuesta entender el pánico que se debe tener dentro para irse sin mirar atrás, pero no lo es para los que conocen y han vivido rodeados, asfixiados, atacados por ese fundamentalismo musulmán durante años. Muchos todavía tienen en sus huesos el trauma del 10 de junio, cuando ISIS tomó en pocas horas Mosul sin que nadie los defendiera. Sus políticos, su ejército, nadie movió un dedo. Cada familia en Irak tiene una tragedia que contar. En la ciudad de Mosul se calcula que más de 1.000 personas han sido asesinadas por su fe desde que Saddam fue derrocado. Cada familia esconde una tragedia, un drama. Todos tienen parientes asesinados, masacrados. Este es mi hermano Salman, tenía 43 años. Le pegaron 3 tiros en la cabeza. Fue en Mosul hace 5 años. A su lado, su madre con lentitud saca la foto y la sostiene entre sus manos. Hay mucho dolor en ese gesto y en esos ojos. Huyeron de Mosul y se refugiaron en un pueblo cerca del antiguo monasterio de Mar Matai, San Mateo, donde tenían familia, se creían seguros y volvía a renacer una esperanza de vida. Pero el avance del Estado Islámico les llevó a la fuga de nuevo. A unos kilómetros de allí, Yaqub, también refugiado, enseña su pierna lisiada y llena de cicatrices de una bomba que explotó en el 2008 en una iglesia de Mosul. Cuando los yihadistas lanzaron el ultimátum a los cristianos de Mosul en junio, Jacob huyó con sus 4 hijas a Al-Kosh. De ahí salió en un segundo éxodo hace 2 semanas para el norte de Duhok. Ha perdido su tierra, su casa, todo lo que tenía. Ha sufrido las secuelas de la destrucción en su propia piel, pero las cicatrices de la pierna no le preocupan. El gran dolor de Jacob es el futuro de sus 4 hijas. No por nosotros, sino por nuestros hijos, es el grito mudo de una madre de las 7 familias sirio-ortodoxas que han encontrado resguardo bajo el toldo de una tienda en la comunidad caldea de Mangesh. 16 niños en total. Una de las pequeñas, rodeada de todos los demás niños, canta una canción en inglés. Todos me quieren, todos me aman. Los niños que no entienden de guerras, ni odios, ni masacres, que no saben lo que pasa ni se preocupan por el futuro. Es raro ver tantos niños juntos y no ver ni un juguete, ni una pelota. Muchos bebés duermen acostados en el suelo. Sleiman trae a su hija de 3 años en brazos. ¿Qué ha hecho ella para que la echen de su tierra, de su casa y tenga que vivir así? Así, en su caso, significa 8 familias durmiendo en una sola habitación, con colchones, comida y bebida que les da la iglesia, con un calor infernal, en unas condiciones infrahumanas. En Erbil hay tiendas de campaña preparadas para los que no encontraron sitio en las salas de un club deportivo. Dentro se alojan unas 8 personas. Un infierno durante el día por las extremas temperaturas que llegan a 48 grados dentro de la tienda. Por las noches existe el peligro de las mordeduras de ratas y los escorpiones. Salvamos la vida, el honor de nuestras mujeres e hijas y nuestra fe.
Estas son las razones de su precipitada huida. Esa rapidez de acción les libró de seguir la suerte de la comunidad yazidí, que fue masacrada, violada y esclavizada. Sin embargo, a los cristianos del Nínive, de Karakosh, Al-Kosh, Telfek y otros tantos sitios, les han robado algo más que lo puramente material: la esperanza. Una herencia cristiana que no es parte del pasado remoto, sino que es presente real y activo. Los sacerdotes, las religiosas y los obispos intentan ayudar en lo que pueden. Se multiplican, llaman, organizan, piden, escuchan, consuelan, rezan. ¿Qué sería de ellos si la iglesia no estuviera aquí? ¿Quién cuidaría de ellos? En Erbil, como en Duhok, donde también unos 60.000 refugiados cristianos están diseminados por pueblos y villas del norte de la ciudad, algunos ya en la frontera con Turquía. Allí la labor de la iglesia es extraordinaria. Monseñor Emil Nona, arzobispo caldeo de Mosul, es uno de los 5 obispos también expulsados y desplazados que han perdido sus hogares. Acompañado por un sacerdote, lleva paquetes de alimentos, visita las comunidades y apunta necesidades: colchones, tiendas, un frigorífico, medicinas, lleva consuelo y fortaleza. En estos días afloran la iglesia sufriente y la iglesia heroica que vive el Evangelio, una iglesia que necesita el apoyo, las oraciones y la solidaridad de los hermanos cristianos de todo el mundo. Allí esperan que la comunidad internacional reaccione y no sea la iglesia la única que venga a socorrerlos. Se trata de algo más que simple y mera caridad cristiana. Se trata de salvar el presente, el pasado y el futuro de una cultura y una religión ancestral. Por eso piden una ayuda inmediata para salir de esos campos improvisados, de esas tiendas ardientes al sol, pero también una ayuda duradera, protección y seguridad, el derecho a vivir su fe, que es para los iraquíes cristianos cultura e identidad, y la quieren vivir en su tierra, la que fue de sus padres y sus abuelos. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.